Buenas noches, bienvenido a nuestro capítulo de On Salud, agradeciendo siempre por seguir nuestras redes sociales. Esta noche nos encontramos con la doctora Eddie Herrera, lo cual es ginecólogo, obstetra, especialista en medicina materno-fetal y perinatología. Bienvenida, doctora. Esta noche tendremos un tema súper interesante, ya que conversaremos sobre lo que es el embarazo de alto riesgo. Doctora, coméntanos un poco acerca de lo que es un embarazo de alto riesgo. Bueno, un embarazo de alto riesgo es toda aquella paciente embarazada que tiene una condición que la puede condicionar a presentar complicaciones durante el mismo. Entre ellas tenemos la hipertensión arterial crónica, la diabetes mellitus, todos los tipos de trombofilias adquiridas o hereditarias, entre ellas está el síndrome antifosfolípido, y que son ahora, digamos, una de las patologías que están siendo mayormente investigadas y que están formando parte de una serie de patologías que no teníamos tanta estadística como ahora, que nos damos cuenta que existen. Ok, ¿qué medidas preventivas se pueden tomar para manejar lo que va a ser un embarazo de alto riesgo? Entre las medidas preventivas que tenemos sería iniciar un control prenatal bastante temprano. Esas pacientes que ya conocemos que tienen hipertensión, que son diabéticas, deberían tener una consulta preconcepcional, es decir, prepararse para su siguiente embarazo. De esta manera, esa paciente evita las complicaciones que pueden llevarse a cabo por tener la misma. Dicho sea de paso, que el hecho de que una paciente tenga una hipertensión arterial crónica pero esté sumamente controlada no significa que se vaya a complicar. Igual pasa con las diabéticas e igual pasa con las pacientes que ya tenemos diagnóstico establecido. Si esas pacientes toman su tratamiento al día, si se controlaron antes de salir embarazada y durante el embarazo iniciaron su control prenatal bastante temprano, pues evitamos muchísimo las complicaciones. Se comportan como un embarazo absolutamente normal, con obviamente sus indicaciones específicas. Okay. ¿Qué tipo de exámenes o pruebas adicionales se aplican a estas pacientes con alto riesgo? Depende de la patología, pues en el caso de las trombofilias, pues digamos el perfil de coagulación. En el caso de la hipertensión, pues tendremos que ver perfil hepático, perfil renal, para ver cómo se comporta el riñón, cómo está ligado esa paciente, de manera tal de estar preparados para alguna complicación. En el caso de las diabéticas, pues la hemoglobina glicosilada, para ver cómo está su control metabólico y obviamente el control persistente con la glicemia. Doctor Eddie, ¿cómo debe ser el manejo de una paciente de alto riesgo? Bueno, iniciamos con un control y el primer control debería llevar todos los exámenes de laboratorio, desde la hematología hasta los más específicos que hablábamos anteriormente. Hacemos un control ecográfico inicial para datar la edad gestacional, especificar exactamente cuál es la edad gestacional que tiene ese feto y de ahí en adelante hacer el seguimiento del crecimiento de ese feto. ¿Okay? ¿Cómo debería ser ese seguimiento entonces? Por trimestre. En el primer trimestre tenemos una ecografía especializada, es morfológica del primer trimestre, donde evaluamos cómo viene ese bebé, si existiese alguna patología de tipo cromosomopatías. Okay. Esa ecografía nos ayuda a evaluar y a diferenciar si existe algún daño estructural en la formación del feto o si estuviese la posibilidad de una alteración cromosómica. En el segundo trimestre, entre las 18 y las 22 semanas, también hacemos una evaluación morfológica del segundo trimestre. Nos ayuda mucho esa primera evaluación. El seguimiento en la segunda evaluación sería ver cómo va el crecimiento de ese feto y si existiese algún tipo de marcador que no pudimos evaluar en el primer trimestre. ¿Okay? Si existiese algún marcador, pues entonces iríamos a estudios más especializados para verificar la presencia de una cromosomopatía como es la amniocentesis o ADN fetal. ¿Okay? Más adelante pues tendríamos que evaluar corazón fetal y eso dependería mucho de cómo estuvimos viendo la parte estructural en el segundo trimestre y si esa paciente es diabética, si esa paciente es hipertensa, entonces ya sería más específico cada uno de los estudios que vamos a evaluar. Okay. Y el grado o la continuidad en la que vamos a hacer los controles prenatales va a depender de la estabilidad de la patología de cada paciente.
tenemos alguna paciente descompensada, pues tendríamos que verla prácticamente semanal para ayudar a que se haga un mejor, digamos, manejo de ella. Okay, o sea que todo va a depender de la patología que la paciente presente y así van los controles. Ok, de acuerdo a la calidad de vida de la paciente, de acuerdo, o sea, a su día a día, su alimentación, ejercicios, todo ese tipo de cosas que juegan un papel fundamental. La alimentación no es algo nuevo. Lo que pasa es que hoy en día se está haciendo muchísimo más énfasis a lo que es la alimentación de la embarazada. Para nosotros no es nuevo, pero lo decimos todo el tiempo en cada una de las consultas. La paciente embarazada debe comer sano, balanceado y muy natural. A diferencia de lo que decían antes las abuelas, que una mujer embarazada tiene que comer por 3 o por 4 y sí, todo lo que viniera, todo lo que le dieran, aprovechar los antojos, pues no. Una paciente embarazada no debería comer comidas procesadas, porque son altas en sodio. Entonces, si es hipertensa, pues eso va a favorecer a que se pueda complicar a medida que va avanzando su embarazo. Entonces debe comer mucha fruta, muchísimos vegetales y proteínas. La cantidad de carbohidratos siempre debe ser menor en un plato. Entonces, si una paciente es diabética, pues la dieta debe ser adecuada a su grado de compensación metabólica que pueda tener. Si la paciente es hipertensa, debemos evitar por sobremanera el consumo elevado de niveles de sodio, ¿okay? Que sería la sal. No la eliminamos, pero tampoco la excedemos. Todo en exceso en el embarazo, pues obviamente incluye un riesgo mayor a la paciente. Y la actividad física es fundamental, obviamente en la medida que cada paciente la pueda hacer, ¿ok? Si tenemos pacientes con trastornos metabólicos, que son obesas, la actividad física le va a favorecer muchísimo. Una paciente hipertensa también se favorece de ella, pero si tenemos una paciente con una amenaza de parto o con una amenaza de aborto que ha tenido sangrado o con una placenta previa, esa paciente debe restringirse un poco en la actividad física a medida de cómo uno va viendo cómo se va desenvolviendo ese embarazo. Claro. Pero sí favorece muchísimo la actividad física durante el embarazo. ¿Cómo influye la familia, doctora Eddy, en cuanto a las decisiones de embarazos de alto riesgo? Bueno, a la familia se le debe incluir en todas las decisiones que se puedan tomar. Obviamente quien tiene la primera palabra debe ser la madre y el padre de la gestación. En casos delicados, en casos de como alteraciones estructurales, de malformaciones congénitas, que también son de alto riesgo, se incluye también la decisión familiar, porque son temas delicados, sobre todo en nuestro ámbito, en nuestro país, donde las interrupciones del embarazo están prohibidas legalmente, pero cuando son patologías que son incompatibles con la vida, cuando no se desarrolla el cerebro, cuando hay fetos anencefálicos, que sabemos que a pesar de que lleguen al final del embarazo, son fetos que son inviables, pues son incompatibles con la vida. Entonces, obviamente tenemos que involucrar al núcleo familiar, porque es una paciente que va a tener que tomar una decisión muy importante en su embarazo. Y debemos incluir también un equipo multidisciplinario, debe incluir un psicólogo para el abordaje psicológico de esta paciente, para no solamente la paciente, sino de su núcleo familiar y que pueda tener la ayuda de afrontar las decisiones que se tomen en este caso. Claro, me imagino que aquí entra todo lo que es la parte de la ansiedad entre el padre y la madre, que son los, como que dicen los que están como que involucrados directamente con el feto que viene en formación y van a hacer su vida. Muchas veces estos embarazos no llegan al término, son pacientes que se complican antes de llegar al término, muchas veces lejos del término, algunas veces podemos llevarlas cerca del término y entonces el desenlace sigue siendo mejor pronóstico para el feto, pero en cuanto son afectaciones maternas graves, que digamos ponen en riesgo la vida de la madre, las decisiones a veces son de vida o muerte, es decir, yo tengo que decidir interrumpir el embarazo para poder tomar en cuenta la vida materna, o sea, para nosotros en ese momento vale más la vida de la madre que la del feto, pero la última palabra siempre la tienen la mamá y el papá, o sea, a veces ella tiene el riesgo de su vida, pero quiere continuar el embarazo. Pero le explicas al padre y dice, no, yo prefiero que lo interrumpa. Entonces son decisiones muy delicadas, son decisiones muy fuertes, pero que al final muchas veces terminamos interrumpiendo el embarazo porque si no perdemos las dos vidas. Entonces, aunque nosotros siempre queremos tener el binomio
bello, hermosos, que nazcan bebés hermosos y que se vayan felices con las madres. En estos casos de embarazo de alto riesgo, a veces no se puede, son bebés que nacen pretérminos, que terminan en unidades de cuidados neonatales, que en algunos casos no sobreviven y en otros casos, pues gracias a Dios, después de varios días de hospitalización, pues logran salir adelante con sus madres. Pero muchas veces no. Entonces son decisiones fuertes, son decisiones en donde la familia debe estar unida y donde nosotros tenemos que ofrecer un equipo multidisciplinario para ayudar a esa madre a sobrellevar un fracaso de un embarazo, por ejemplo. Doctora Edith, ¿cuáles son las señales de alarma que debe tener en cuenta una mujer en el momento de la gestación de un embarazo de alto riesgo en caso? Bueno, para hacerlo más específico por cada una de las patologías más frecuentes, en el caso de la hipertensa, esa paciente que es resistente al tratamiento, que a pesar de que está tomando su tratamiento, la tensión persiste elevada. Okay. Esa es una paciente que muy probablemente se va a añadir una preeclampsia a su cuadro de hipertensión per se. Entonces ya esa paciente debe tomarse en cuenta como de muy alto riesgo para esa patología y para una complicación mayor. En las pacientes diabéticas, esas pacientes con mal control metabólico, con glicemias que son refractarias, que mantienen hiper o hipoglicemias, porque las hipoglicemias a veces son más letales que las hiperglicemias. Las pacientes lúpicas, las pacientes que están en actividad lúpica, son pacientes de muy alto riesgo. Entonces, si inician una actividad lúpica durante el embarazo, es muy probable que termine en interrupción de la misma, porque el embarazo condiciona a una mayor complicación de la paciente. En los casos de las pacientes con trombofilia, sangrados, digamos hematomas o trombosis venosas, pueden ocasionar mayor complicación. ¿Okay? Entonces, básicamente dependería de la patología en la cual nos enfrentemos, estar muy pendiente de cómo va en su avance en el embarazo y las asociaciones de nuevos síntomas para las complicaciones siguientes. Ok, muy bien, doctora. Las recomendaciones para esas pacientes con alto riesgo de embarazo. Como dije antes, pues iniciar una consulta preconcepcional, prepararse para el siguiente embarazo, iniciar el control prenatal temprano, no esperar a que pase el primer trimestre porque la pirámide se invirtió. Ahorita es muy importante las evaluaciones iniciales, ver cómo estamos recibiendo ese embarazo, ver cómo estamos recibiendo ese producto y ver cómo está compensada cada una de las pacientes. La alimentación súper balanceada, esa paciente debe cuidarse muchísimo en la alimentación, actividades físicas diarias, no quedarse sedentarios. Muchas pacientes con alto riesgo lo que buscan es cama, porque estoy de alto riesgo, me toca reposo absoluto. No toda paciente va con reposo absoluto. La actividad física ayuda en muchos casos a mejorar la condición base de la paciente. Ok, bueno doctora, no me queda más que darle las gracias por estar presente con nosotros el día de hoy y bueno, la cámara es para usted, en donde puede indicarnos sus redes sociales, donde puede ubicarlo, donde pasa consulta y... Bueno, muchísimas gracias por la invitación, agradecida con ustedes porque este es un tema súper importante que a veces no tocamos con profundidad y hay siempre preguntas que siempre salen por ahí que podemos habernos quedado cortos. Para cualquier información, mis redes sociales es Medicina Materno Fetal, me pueden buscar en Instagram, y mis consultas están en Senfer Clínica Lugo, en Centro Médico Maracay y en Turmero Gine Salud. Gracias por invitación. Buenas noches, nos queda más entonces que despedirnos, invitarnos a que sigan nuestras redes sociales por Instagram, OnSalud Venezuela, y por YouTube, OnSalud.